Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Buenos días para todos. ¿Estamos bien de volumen? Qué bueno estar acá con ustedes en esta mañana, ya lo extrañábamos mucho. Le extrañábamos a ustedes, el compartir con ustedes es algo muy especial. Estos 6 meses allá en Valledupar han sido todo un proceso de adaptación nuevamente. Pero lo que más hemos extrañado ha sido la congregación, el poder relacionarnos con las personas, porque en este momento he estado hoy desarrollando un ministerio más de apoyo a pastores e iglesias, entonces no estoy casi en una iglesia fija, sino que me ha tocado estar en Cartagena, Monpós, Urumita, Riguacha, Maicao, Las Aguas, allí mismo en Valledupar. Entonces, visitando diferentes iglesias, y no es lo mismo, aunque uno comparte con los hermanos, uno ya tiene un grupo de hermanos y amigos con los cuales uno ha estrechado relaciones muy profundas. Y fueron aquí, ¿cuántos años? 32 años. Entonces eso no es fácil de recuperar y reengancharse con otras personas allá en Valledupar. Entonces le damos gracias a Dios por ustedes, gracias por que oran por nosotros para poder ya adaptarnos a esta nueva etapa, una etapa diferente, pero una etapa en la cual también vemos a Dios obrar en medio de nosotros. Entonces damos gracias a Dios, mi esposa y yo, por poder compartir con ustedes en esta mañana. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que yo lo he titulado de la siguiente manera: si es lo único que se le puede quedar a ustedes durante toda esta enseñanza, esta frase: ¿viendo al gigante o a Dios? ¿Cómo dice? ¿Viendo al gigante o a Dios? Y es una historia que
está en la Biblia y uno la conoce, pero a uno asume que esa historia que está en la Biblia es como para los niños. Yo recuerdo que los niños desde pequeños siempre ponían esa historia del rey David peleando con Goliat, el gigante. Y esa historia nos recuerda que a veces el miedo nos obliga a mantenernos en una zona de confort y nos impide avanzar. En esta historia vamos a ver a un pueblo que está bajo el miedo, bajo el temor. Y son 40 días en que están frente a frente en un campo de batalla. Y hay un hombre que sale todos los días a insultarlos y a insultar a Dios. Y la gente está atemorizada. Y se presenta un muchacho, un joven, que es David, que no tenía que estar allá, pero fue allá. Los hermanos decían que fue como a chismosear, que era lo que estaban haciendo ellos allá como hermanos, o ver la guerra. Él debía estar cuidando las ovejas. Pero él vio y observó que ese pueblo durante esos 40 días estuvieron viendo solamente al gigante. Y él llegó y vio, sí al gigante, pero vio a Dios que estaba por encima de ese gigante. Entonces, permítame leer Primera de Samuel, capítulo 17, y voy a leer los versículos 32 al 37, luego voy a leer el versículo 45 y luego el 47. Es una lectura larga, pero vamos a ir tomando algunos textos para ir mirando lo que Dios nos dice. Entonces, capítulo 17 de Primera de Samuel, versículos 32 al 37, luego el versículo 45 y el 47. Y dice así en la Reina Valera: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. El versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Señor, esta es tu palabra, y este relato, aunque es antiguo y muy familiar,
te pedimos que nos ilumines por medio del Espíritu Santo para tener un enfoque correcto acerca de este pasaje y que podamos mirarte a ti y no mirar solamente el gigante. Gracias por tu palabra y gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes y los que nos pueden ver por las redes sociales, que puedan también ser animados y estimulados por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Entonces, viendo al gigante o a Dios. Nosotros como personas enfrentamos muchos gigantes. Y hay gigantes que no llegan, no son gigantes porque sí, sino que, como dicen por ahí, eran enanos y se nos crecieron y llegaron a ser gigantes. Se nos creció el enano. Y los gigantes son poderosos. Es fácil hablar de ellos a lo lejos. Podemos hablar de cómo tratarlos, siempre y cuando estén a kilómetros de distancia y que no estemos en su terreno. Pero cuando uno está frente a la rodilla de uno de esos gigantes y en la puerta de su propia casa, eso puede producir parálisis en uno, y temor, y miedo. Pero hay gigantes literales, pero también hay gigantes espirituales que nos atemorizan. Y muchos de nosotros nos ha tocado enfrentar en diferentes situaciones donde no había ninguna posibilidad de ganar. Hay situaciones en las cuales hemos estado en que humanamente no hay posibilidades, ya sea en una enfermedad, ya sea en un negocio, ya sea en estudio. Muchos gigantes que hemos enfrentado, donde humanamente no hay posibilidades de ganar. Y muchas veces nos hemos enfocado solamente en esos gigantes. Pero por su gracia el Señor nos ayuda en un momento determinado y que nos ayuda a tener otra perspectiva. El gigante sí está ahí, pero también está uno que es más poderoso que el gigante. Miren, la gente como nosotros, gente de carne y hueso, gente que a veces podemos tener la fe por allá arriba, pero también la podemos tener por allá la fe en el suelo. Necesitamos ese tipo de fe que tuvo el joven David. Cuando fue a un arroyo, agarró un puñado de piedras y cumplió una cita con el King Kong original. Este hombre medía más de 3 metros. Esos gigantes eran narrados en la historia de la Biblia. Dice que había gigantes en la tierra. Eran gigantes, y no solamente gigantes pasivos, sino activos y poderosos. Y ese gigante Goliat era intimidador. Un ejército estaba allí y todos los días, por 40 días, salía ese hombre vociferando, insultando a Dios, insultando al ejército. Y ninguno de los que estaban allí, que eran gente adiestrados para la guerra, porque estaban allí porque habían recibido todo un entrenamiento para estar en el frente de batalla. Pero una cosa eran todos los entrenamientos que se hacían acá, y otra cosa cuando estás allá en el frente de batalla y ves allá al gigante. La realidad. Pero David nos va a recordar que en el nombre de Dios hay poder, que en el nombre de Dios hay proezas. El mismo David dijo en una ocasión, en el Salmo 60, versículo 12, y lo voy a leer en 2 versiones diferentes. Salmo 60, 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice: con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas,
pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Y la Biblia de las Américas dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios. O sea, Él pisará a nuestros adversarios. Eso lo escribió David y él lo vivió en carne propia de cómo venció y cómo en Dios se pudo hacer esa proeza de enfrentar al gigante y matarlo. Pero hay que recordar también que las armas de nuestra milicia no son carnales, no es una onda, no son unas piedras, sino son armas espirituales y poderosas en Dios. Entonces, cuando usted piensa en la adversidad o cuando vienen los gigantes a su mente de el desempleo, la soledad, los temores, las aflicciones, uno recuerda inmediatamente lo que enfrentaron muchas personas en la Biblia. Y cuando yo pienso en gigantes, me acuerdo de un incidente, y aquí está Luis Cova, que eres testigo. Íbamos rumbo para una reunión en Ciénaga, y por ahí en la 30, cuando tomaba a doblar, se le metió una moto y golpeó, tomando un Ciato, mide alrededor de 2 metros, o un poquito más. Pero cuando tomaba manejando y se le atraviesa el carro, Lucho iba ahí y yo iba. Entonces Lucho se bajó para enfrentar al tipo que venía con un cajo en la mano, el de la moto. Y ese tipo venía a increpar a Lucho y a reclamar que por qué lo habían golpeado. Pero cuando Lucho sale por una puerta y el tipo va, sale Tomás, y el tipo cuando ve a Tomás dice, no señor, dejemos mejor las cosas así, yo soy el que tengo la culpa. Yo reconozco inmediatamente al ver al gigante, Lucho. Y eso fue una situación en la cual nos hizo pensar que Tomás infundía respeto. No solamente por el porte, sino por su vozarrón. Tiene una voz que estaba de cumpleaños en el día de ayer. Entonces, los gigantes son reales. Y más este Goliat, que era intimidador, desafiante, pero ya dejan de ser cuando son derribados, cuando están postrados. Cuando usted y yo miramos la Escritura y miramos este relato que se da en un valle, en el valle de Elad, donde este hombre está todos los días despidiendo blasfemias, usando su voz en un bajo profundo, como si fueran 20 tubas desafinadas, diciendo y maltratando y ultrajando. Y yo digo que medía unos 3 metros de alto si se le medía con los pies descalzos. Por lo menos calzaba 54 sin tacón. Su armadura incluía una chaqueta de malla de bronce que pesaba más de 90 kilos. 90 kilos. O sea, el equivalente a 2 bolsas de cemento, más o menos. Una lanza de hierro sólido, que solo la punta pesaba más de 10 kilos. O sea, agrégale eso, un garrote, polaina de bronce, botas. O sea, piense en esa fachada. O sea, piense usted, cuando uno pensaba en esas peleas de peso pesado, que Mike Tyson salía a pelear y empezaban a leer toda el score que ellos tenían. O sea, Mike Tyson 350 peleas y ha ganado 400 por nocaut. Mejor dicho, o sea, eso atemorizaba a la gente. O sea, tremenda impresión que podía producir, pero era real. O sea,
Yo diría que Mike Tyson le daba a Goliat por el ombligo. Pero yo también me imaginaba, a veces a mí me gusta imaginar en las historias, el pobre ayudante de Goliat, el que le ayudaba a cargar también todas esas cosas. O sea, el escudo. Yo creo que el trabajo de ese ayudante podía verse como un acto suicida, de estar cargando todo eso en medio del frente de batalla. Entonces, Goliat era el orgullo de los filisteos. Si los filisteos iban a participar en unos Juegos Olímpicos, esa era garantía de medalla de oro. En cualquiera de las presentaciones de boxeo, de lucha, allí estaba. Era el orgullo. Pero en el ejército de Saúl, en el pueblo de Israel, no había, y yo me imagino que estuvieron buscando, estaban allí al frente, durante esos 40 días estuvieron pensando y buscando quién se le puede hacer, porque ese era el reto. El reto es el que se enfrente a Goliat y el que gane de esta batalla, nosotros nos sometemos. Y buscaron y analizaron por aquí y por allá, y el rey había dicho también que si había alguien había un incentivo, que si se enfrentaban a Goliat y le ganaban, le daba por esposa a la hija. Mejor dicho, ese era otro tremendo aliciente, pero nadie se le metía a ese asunto, o sea, porque era un riesgo tremendo. La gente con sus rodillas temblorosas, todos los días escuchando amenazas, amenazas venían, y el resultado era el temor. Ese valle estaba lleno de temor en el pueblo. Esta historia verídica nos informa que cada mañana y cada tarde, porque dice la Biblia que cada mañana y cada tarde, por 40 días, salía este tipo a desafiar. Y en el pueblo de Israel ahí, atemorizado. Pero llegó el día 41. En la Biblia el número 40 tiene un valor muy interesante. El día 41 marcó el comienzo del gigante Goliat. Dice la historia que a unos 16 kilómetros de distancia estaba un niño, adolescente, un muchacho, el más pequeño de una familia de 8 hermanos. Y fue enviado por el papá para cumplir un encargo, para llevarle ciertos alimentos a sus hermanos y para ver cómo estaban sus hermanos. Ocupado en las tareas allí del campo de cuidar las ovejas. Pero David era un muchacho que había aprendido a conocer a Dios, que ese tiempo de pastorear las ovejas había aprendido a conocer a Dios, nutrido allí en la soledad. Allí él había enfrentado también sus luchas, pero había tenido unas victorias. La Biblia nos dice que él enfrentaba a osos, él enfrentaba ¿qué? Leones, y parecía insignificante, pero ya había tenido sus batallas y Dios lo había librado de esas batallas. Cuando llega y ve y escucha, primero ve al gigante y escucha esas amenazas, y algo se prendió en el corazón de David. O sea, no soportó ver los insultos que este hombre hacía a Dios. Por eso decidió enfrentar al gigante, porque este gigante estaba desafiando no tanto a los ejércitos de Israel, sino a Dios. Esa era la estrategia del enemigo, de insultar a Dios, insultar a su pueblo. Nosotros conocemos bien el resultado de la historia, con una honda de cuero muy usada, una piedra, pero con una fe inquebrantable en Dios. David derrotó al gigante
con una sola piedra en toda la frente. Dice el capítulo 17, el versículo 50, dice lo siguiente: así venció David. Esa conclusión del relato. El relato concluye con una declaración profunda. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Porque cuando él decidió enfrentar a Goliat, le dijeron: no, tú tienes que ponerte una coraza, tú tienes que ponerte esto, y él se la puso, pero no podía ni caminar con eso. Dijo: yo no estaba acostumbrado a eso, yo no soy hombre de guerra, a mí déjenme con la honda. Y fue y buscó la piedra. Miren, hay unos principios en esta historia en cuanto al arte de enfrentar gigantes, y estos principios que están aquí en la Escritura son tan apropiados como en los días de Goliat y de David. Miren que la historia nos dice aquí que a veces no se consigue prevalecer sobre los gigantes usando las mismas técnicas. O sea, David no usó la misma técnica que tenía Goliat. A Goliat, con todo su poder, con su ruido, con su armadura, bien se le había podido confundir con un barco de guerra. Y a David trataron de dotarlo de eso para enfrentarlo, pero no fue posible. Fue su escudo interior de la fe. Eso lo mantuvo libre del temor. Es que el temor paraliza. Es que el temor lo lleva a uno a tomar acciones en las cuales no ve sino solamente el problema. Y eso es lo que estaba pasando en esos días. Durante 40 días ellos estuvieron viendo solamente al gigante y los insultos. ¿Y por cuántos años nosotros estamos en nuestra vida solamente enfocados en los problemas y en las dificultades, que son reales y que son grandes? Porque no podemos minimizarlo, no podemos decir: no, es que eso es un problema chiquito que tú tienes. No, es un problema. Aunque nosotros para la persona podemos decirle que es un problema pequeño, no, hombre, eso es una bobada. Pero para él, que está viviendo ese momento, no es una bobada, es un gigante. Y esa situación lo tiene paralizado. Pero había en David una arma y una estrategia diferente a la de Goliat. Fue su escudo interior de fe. Esa fe lo pudo mantener libre del temor para poder soportar las amenazas. Eso aclaró su visión, porque los gritos de ese hombre y el tamaño también pudo llevar a David a producirle temor. Pero David había aprendido allá en la soledad, en el desierto, a conocer a Dios. Entonces miró al gigante, lo vio, pero él había visto y conocía a Dios, el Dios que hace proeza, el Dios que pisotea a nuestros enemigos. Entonces, no podemos prevalecer usando las mismas técnicas del enemigo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora, y no se consigue, en segundo lugar, no se consigue vencer a los gigantes sin tener destreza y disciplina. David aprendió a tener destreza y disciplina en las cosas que para uno diría pequeñas, pero matar un oso y matar un león. O sea, eso también es de alto nivel, pero para él eso era algo cotidiano, en lo cual él aprendió a tener destreza y disciplina, a poder usar un palo para poder enfrentar. Y cuando a veces trataban el león trataba de dañarlo a él venía y lo agarraba por la quijada y lo mataba. Eso se llama destreza y disciplina. O sea, para poder pelear a la manera de Dios también tenemos que empezar a hacer destrezas de las armas que Dios ha provisto para nosotros.
la oración, el conocer las Escrituras, los recursos que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros. Dijo Zacarías, no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. La victoria, Dios se la dio a David, porque David tenía un enfoque en Dios. La destreza de poder usar su onda, la práctica, llevó a que esa piedra fue totalmente al centro de la cabeza de este hombre. O sea, tenía buena puntería. ¿Y eso cómo se adquiere? La práctica. Eso no fue un golpe de suerte. Eso es la práctica y que Dios estaba respaldándolo. Mire, hermanos, antes de empezar a vencer los gigantes, tenemos que empezar por aquellas cosas pequeñas, a vencer esas cosas pequeñas, porque dice la Biblia que las zorras pequeñas son las que minan los sembrados. Esas memorias estaban, ese era el score que tenía David. O sea, le soltaron 8 leones, 30 osos, y a todos esos osos los mató. El otro, muchas victorias. Pero David tuvo disciplina, tuvo destreza. Entonces, hay muchas batallas que nosotros enfrentamos hoy, que a veces nosotros perdemos la perspectiva y nos enfocamos solamente en Goliat. Y Goliat es esto, y Goliat tiene esto, y Goliat dice esto, y Goliat todo eso. Y no es cierto que cuando nosotros tenemos un problema, una dificultad, en la medida en que más le tiramos cabeza al problema, más se nos crece el problema. Y empezamos a analizar el problema y le buscamos por aquí, le aplicamos raíz cuadrada, esto por aquí, y el problema todavía está allí. Entonces, hoy el desafío es que no solamente hay que mirar el problema, hay que mirar a Dios. Había una estatura y había un muchacho que era pequeño. Eso nos habla acerca de que era una batalla desigual. Pero pensemos un momento en el carácter de Dios. El carácter de Dios, que es imponente. Es verdad, Goliat tenía sus razones de ser y de producir temor, pero ahí estaba Dios. Y cuando uno camina en la vida cristiana, estamos llamados a estar parados sobre la roca eterna, donde debe estar fundada nuestra fe en Dios. De eso hablaban las canciones en esta mañana. De lo más profundo del mar, o sea, sale uno fortalecido en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Y la pregunta es, ¿qué tipo de gigantes estamos enfrentando? Hay un archivo, hay un museo que está en el libro de Hebreos, que uno puede, de vez en cuando vale la pena ir uno a ese museo y echarle una mirada a esos valientes que enfrentaron gigantes, que taparon boca de leones, que estuvieron en horno de fuego y Dios los protegió. O sea, hay famosos gigantes que han sido vencidos por el Señor. Es posible que usted se haya encontrado en esta semana con el gigante de la mentira, el gigante de la enfermedad, de la soledad, de una atadura sexual, la depresión, los temores, la enfermedad, la incredulidad, y está siendo intimidado por ese gigante, y puede llegar a ser a un nivel insoportable. Hay algunos cristianos que enfrentan esos gigantes y se paralizan y pierden la batalla. No están listos y dispuestos a enfrentar la batalla.
sino que con el simple hecho de ver al gigante se quedan paralizados y no hacen nada. A veces lo que hacen es, no, hermano, ore por mí para yo enfrentar a este gigante. Sí, yo puedo orar por usted, pero usted tiene que tomar acciones y ver a Dios y conocer a Dios. David sabía en quién tenía su confianza. Recuerde que el gigante, por muy poderoso que sea, nunca es poderoso, no es más poderoso que Dios. Y ustedes saben que el Señor Jesucristo derrotó en la cruz del Calvario al principal enemigo, al principal gigante que nosotros hemos tenido. Lo derrotó, lo exhibió públicamente y triunfó en la cruz. Él gana esas batallas, Él nos da esa victoria, y esa victoria es para nosotros. O sea, uno a veces piensa que la victoria del Señor Jesucristo solamente es para la salvación, y es cierto, pero también ese es sobre los poderes de las tinieblas, sobre los gigantes que se levantan contra nosotros. Que Dios les ayude y me ayude a mí también para poder enfrentar situaciones que se salen de nuestra vida, de nuestro control. Y yo recuerdo que en un tiempo de celebración que había aquí de los carnavales, el ministerio de alabanza de la iglesia se fue para Medellín. Y yo me quedé con los 3 hijos. Chachis viajó para Medellín y un grupo de hermanos de la iglesia nos organizamos para ir a un lugar, Chengue, en el Tayrona, en el Parque Tayrona. Y allí en el Parque Tayrona, en ese Chengue, hay un lugar de tierra firme. Y yo digo que descendimos allá porque estuvimos inicialmente como en unas olas, en una chalupita pequeña, en unas olas enormes. Pero cuando ya veníamos de regreso, el mar estaba picado. Eso era ya en la tarde, 1 o 2 de la tarde, martes de carnaval. Y nosotros veníamos aterrados porque esa embarcación subía y cada vez las olas se iban más fuertes todavía. Yo recuerdo que siempre he dicho que fue el retiro de Libertad en Cristo más efectivo que tuve. Y varios de la iglesia que estábamos allí, ahí hicimos confesión de pecados cometidos y por cometer. Ahí arregla uno cuentas. Sin embargo, el chalupero y la otra persona estaban tan frescos y tan tranquilos en medio de ese mar picado allá, y uno hasta iba tirando un anzuelo, pescando en medio de ese mar así. Yo decía, ¿cómo ellos pueden disfrutar del paisaje? ¿Cómo pueden estar pescando? Y yo no veía nada de gracioso en esas personas. Yo tenía agarrado por un lado los hijos y por otro lado la fibra de vidrio de eso, tratando de ver si el dedo podía acomodarse allí en esa fibra del temor. Tremendo. Pero nos dio tiempo de poder confiar en Dios en ese momento. No fue fácil, porque es que el temor tiene una característica, es que manda como un dardo, un veneno paralizante que se queda ahí, que uno quisiera y sabe a veces lo que tiene que hacer. Sabe lo que uno tiene que hacer, que tiene que orar, que tiene que confiar en Dios, pero el temor lo lleva a ver todo y lo sobredimensiona. Y eso hace que la visión de uno se vuelva borrosa. Y uno está pensando ya aquí, hasta aquí, el último paseo 8, listo. Pero Dios nos libró.
pero yo pude recapacitar y reconocer de que el temor es una cosa impresionante, que a veces no simplemente es en el hecho del momento allí, sino cuando usted llega a la casa y usted se siente y empieza a analizar lo que pasó. Y ahí entonces, ahí se le baja a usted la presión, se le baja el azúcar o se le sube. O sea, porque empieza a ver y a examinar y entonces a ponerle toda una serie de aditamentos a esa experiencia que usted ha tenido. ¿Usted ha experimentado esa bestia del temor en algún momento? Seguro que sí. Y ese temor entra por diferentes sitios a la vida nuestra. Yo estaba leyendo un libro y en ese libro me encontré con que el cerebro no distingue entre un temor real y un temor imaginario. Ambos producen el mismo efecto. Exactamente. Sí, y eso es cierto. O sea, los temores cuando uno escucha una noticia que hay una crisis financiera a nivel mundial, uno puede tener, y puede ser eso, que simplemente es algo que es una hipótesis que alguien saca, pero eso puede producir en uno un temor. No, ¿qué tal que los ahorros nuestros ahora van a estar a disposición? Entonces hay que ir a Bancolchón y guardar la plata allí. O sea, entonces son temores que vienen, son basados en realidades. O hay otras personas que, por ejemplo, tienen temor a subirse a un ascensor. Yo he tenido amigos que cuando vivíamos en Torre Salén se tiraban 12 pisos por las escaleras. ¿Cierto, hermana Nuri? Señor Enrique, o sea, no le daba miedo subirse y eso es un temor que él tenía natural. A veces tenemos el temor a fallar, de fallarle a la esposa, de fallarle a los hijos, el temor a la distancia, a la muerte, el temor a la oscuridad. Mire, yo tenía un temor a la oscuridad tremendo en mi adolescencia. Y mi papá entonces, para ayudarme a vencer ese temor, me mandaba ya a la cola del patio a recoger la manguera. Y yo salía, iba corriendo, y él sabía que yo iba corriendo y agarraba una punta y me la traía y la enrollaba de acá. Y cuando yo llego allá y arranco la manguera y la jalo, me la templaron del otro lado. Era mi papá que la tenía del otro lado la manguera, o sea, como para ayudarme a mí, porque miedo a la oscuridad tremendo, o sea, y yo conocía bien todo lo que había en el patio durante el día, y era ahí donde uno jugaba, pero miedo a la oscuridad, y tuve que irlo superando poco a poco. Y entonces, los temores encuentran un momento vulnerable y traspasan nuestra zona de seguridad, atacan rápidamente y nos afectan muchas veces. Y a veces la posibilidad de recuperación no es muy prometedora ni muy alegre. Pero quiero darle una buena noticia. El que enfrentó a Goliat, David, lo hizo en el nombre de Dios. Lo hizo para la gloria y el honor de Dios. El Salmo 27, creo que es, sí, el Salmo 27, contiene lo que yo digo una antitoxina para el veneno de el temor. Salmo 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor es el que nos ayuda a contrarrestar los repetidos ataques de temor que pueden llegar a nuestra vida. Una cosa he demandado a Jehová, dice David, versículo 4. Esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo creo que además de la fe de David, una de las cosas era que David conocía a Dios. No desconocía el poder del gigante, pero él conocía a Dios. Y allí contemplaba la hermosura de Dios. Allí inquiría, sea la palabra de Dios. Allí él reconocía que había protección. Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Me ocultará, me pondrá en alto. Eso implica reconocimiento de una nueva perspectiva de la vida. Una nueva realidad. Aunque hubiera yo desmayado si no creyere. ¿Cuánto necesita uno? Estas palabras del rey David en el Salmo. ¿Cuándo necesitaba yo esa prescripción de la palabra cuando estaba ya en esa lancha en el Parque Tayrona? O cuando tuvimos el accidente de la camioneta de pérdida total allá en Manaure. O sea, necesitamos tener una perspectiva diferente. Hubiera yo desmayado si hubiese puesto mi enfoque solamente en el problema y en la dificultad. Quisiera decirles que el Señor no falla. Por muy difícil que sea la situación, por muy grande que sea Goliat, por muy grande que sea el problema o la dificultad que tenemos. Nosotros en estos 6 meses también hemos enfrentado nuestros propios gigantes, como usted también. Lástima que la confianza y la fe no vienen en pastillas, porque si no uno comprara esas pastillas. Si la fe, unas pastillas de la fe, otras pastillas de la confianza. Pero tenemos la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios podemos tener una perspectiva. El gigante va a seguir ahí, pero lo vamos a ver con unos ojos diferentes. David vio al gigante con todo su esplendor, con todo su poder. Pero David dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es desmemorizarme? La Biblia dice que somos llamados a ser victoriosos. Que Dios nos ayude a que nuestro corazón sea alentado por la palabra de Dios. Y dejemos que otras personas también nos ayuden. Cuando estamos a veces en una dificultad, enfrentando a un gigante, necesitamos a veces de otra persona que nos toque el hombro y nos ayude a mirar. Mira, ahí está el gigante, pero aquí está Dios. Y Dios dice esto y esto. Necesitamos ese tipo de personas también que nos ayuden. Porque es que uno queda paralizado. En medio de la dificultad queda uno paralizado, viendo solamente al gigante y hablando del gigante, y se encuentra con la persona y estoy enfrentando al gigante y el vocabulario es solamente el gigante. Pero recuerda
¿Viendo al gigante o a Dios? Entonces necesitamos cambiar esa manera de enfocarnos. Sí es real el problema, pero nuestro Dios también es real y poderoso. Pastor, la mejor manera, la mejor parte de vencer el miedo es enfrentar. Y solamente se enfrenta con poder, el poder que viene de Dios. El poder y la fuerza para poder enfrentar ese miedo es lo que nos ayuda a vencer. Cuando tenemos un miedo, no lo enfrentamos, no podemos vencer. Cuando lo enfrentamos y lo vencemos, esa es la mejor parte. Realmente llegamos a encontrar esa mejor parte en el momento en que enfrentamos ese miedo. En el momento en que adquirimos esa fuerza que no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Esta historia de David Goliat es una historia tan hermosa porque nos muestra el poder del gigante, la estatura, su armadura, todo lo que contempla ese gigante y todo el temor, o sea, tenía atemorizado todo un ejército y sin embargo David nunca vio eso, o sea, David lo reconoció, pero David sabía en quién confiaba. David no necesitó vencerlo con una armadura, sino únicamente él pensaba en su honor y en el poder de Dios. Solamente tenía que encender la fuerza y el poder que provenía de Dios. Amén. Gracias, Shirley, esa es la realidad. Y quiero que leamos todos juntos y nos pongamos de pie el Salmo 60, versículo 12, en la versión de Reina Valera. Vamos a hacer esta como una declaración de verdad de la palabra. 12. A la 1, a las 2 y a las 3. En Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Otra vez. En Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Esta es tu palabra, Señor. Y nosotros creemos que este registro histórico tiene un propósito en las Escrituras. No solamente para mostrarnos un gigante, sino mostrarnos a un Dios que derrota a los gigantes. Y ese es en el Dios que nosotros hemos creído. Ese es el Dios que nos ha salvado a nosotros. Es el Dios que ha hecho proezas para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, esta mañana afirmamos en nuestro corazón que tú eres nuestra roca inconmovible. Afirmamos, Señor, que tú eres el que nos da la victoria, que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso en esta mañana nos ponemos de acuerdo y declaramos que tú eres Dios grande, que tú eres Dios poderoso y que aunque el enemigo se levante contra nosotros, en tu nombre nosotros lo venceremos. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a enfrentar cada realidad que estamos viviendo en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por cada uno, porque esta mañana tú nos has hablado y nos animas a tener una visión clara de quién eres tú para poder enfrentar los gigantes que se nos aparecen día tras día. Gracias por esta congregación que te ama, esta congregación que tiene una fe inquebrantable en ti. Ayúdanos, Señor, a pasar tiempo en ti, en tu palabra, para conocerte, para experimentar tu poder y tu presencia. Gracias, Señor, porque tú libraste al pueblo de Israel de esos 40 días de temor que experimentaron, en los cuales día tras día estaban allí siendo amenazados, siendo blasfemados por este gigante.
Pero gracias que este joven David, quien solamente había vencido osos y leones, pero con una confianza en ti, lo venció. Y tú le diste la victoria. Gracias, Señor, porque el miedo no nos va a mantener en nuestra zona de confort, sino que en Dios haremos proeza y tú nos vas a ayudar a avanzar, a poder vencer, porque tu palabra dice: hubiera yo desmayado si no creyere. Esfuérzate y aliéntase tu corazón. Eso lo hacemos confiando en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos y que podamos ver a Dios, que es superior a los gigantes. Que Dios nos bendiga a todos.